busco un lugar que me salve la noche, que me ayude a olvidar. Trato de perderme un rato. Bueno, estamos acá con Fabián Gallardo, un amigo. Querido, ¿Cómo va? un placer. gusto venir a tu programa. Bueno, joya. Realmente, yo siempre lo veo y digo, ¿cuándo me toca a mí? Bueno. Me tocó. Nunca se daba, pero Sí. bueno, ya estamos acá. La primera pregunta es así bien, ¿cómo Ahí. empezó? Sí. Tu primer encuentro con la música, ¿cómo surgió? Primer encuentro. Calculo que de niño. De niño, por eso hay que tener buena memoria. Sí. Pero no, el encuentro con la música, creo que lo primero fue una guitarra criolla que le regalaron a mi hermana, Sí. no a mí. Y que por celos de chico, supongo, dije, yo también quiero tocar. ¿Viste? Claro. Yo creo que Por si supuesto, si tu le hermana regalaban- más grande, tu hermano más grande. Mi hermana un par de años más grande. Sí. Yo creo que si le regalaban, no sé, un palo de golf, me También dedicaba lo al golf, quería. no para joder. Te cambiaba la vida. Claro. Pero entonces, bueno, me empezó a gustar y había una profesora de guitarra a la vuelta de mi casa, de las que te enseñaban con cuadernito, Lunita Tucumán, o sea, Sí, sí. nada serio, ¿no? Canciones. Y fui un par de meses y enseguida me picó de que me parecía que se podían hacer cosas, más allá Sí. de tocar canciones que ya estaban, ¿no? Ahí va. ¿Vos Enseguida, te diste cuenta de eso? sí, enseguida. Dije, uy, pero ¿por qué si no le cambiamos el orden a los acordes? Sí. ¿Qué pasa, no? Y ahí enseguida empecé a darme cuenta de que era el lenguaje que me hacía falta, la música. O sea, ahí yo creo que fue el disparador de decir, puta, acá hay algo. ¿A qué edad? Para saber. Y, qué sé yo, 10, Chico, 12, re chico, re chico, niño, sí, 12 sí. quizás, ¿no? En la primaria. Primaria, sí. Y bueno, y a partir de ahí enseguida me puse a investigar y a tener la guitarra como una amiga, te Sí, diría. sí. Y dejé enseguida de estudiar. Nunca más. Ahí está. Aprendiste porque- los acordes. Claro, aprendí 4 o 5 Lo acordes básico, y lo después, básico. bueno, aprender un poquito. Que encima, al no haber tanta información, era bueno algún librito de guitarra. Porque hay niños que la dejan después y la vuelven a agarrar. No, a los yo años. Vos desde que la agarré, nunca creo la que... dejaste. No, nunca. Claro. Entonces ahí arrancó y bueno, y a partir de ahí, para saltear algunos capítulos, que si no sería muy larga la historia, yo tuve la suerte de tener un vecino muy talentoso. Entonces, en esos famosos grupos de barrio, Sí. nos empezamos a juntar en un altillo y en su casa, en el comedor con un piano o en la cocina de mis viejos, con Fito. ¿No? Ajá. Que vivíamos ¿Se conocen desde muy claro, chico? vivíamos a media cuadra. Y a partir de ahí, bueno, sacar canciones de Spinetta, sacar canciones de Charlie. Y las primeras bandas, de ponerse a jugar un poco, a componer también. Y empezó a ponerse más serio cuando creo que fue la primera actuación de verdad, que cuando a Fito le ofrecen hacer el Festival de la Falda, un gran festival que había, Sí. que era como decirte ahora los que se hacen, que son el Quilmes, Sí, claro. ese tipo de festivales que se hacían en la Falda, y le ofrecen hacer un show, y ahí fue la primera vez que salimos, digamos, a un show Fue como un profesional. detonador eso, porque Y- hasta ahí era un juego o ya había No, pasión. ya había pasión, ya había. Pero había ahí pasión. nos dimos cuenta de que, bueno, Funciona. ¿qué pasa? Y yo aprendí de ahí en una situación maravillosa, porque es lo que te digo, a veces estar en el lugar indicado te da unas posibilidades que de otra manera posiblemente son muy difíciles, ¿no? Estar ahí en ese lugar me dejó participar de una banda en un festival de primera línea con artistas de primera línea muy joven y casi recién empezando, ¿no? Claro. Entonces eso fue un gran principio. Después, por supuesto, bueno, algunos sabrán, otros no. Yo estuve en todas las primeras etapas de Fito durante 10 años. Vos estuviste en los 80 en el auge de la trova rosarina, sería, claro, ¿no? yo estuve desde que él arrancó con el disco del 63 hasta la gira del amor después del amor, que fue más de 10 años. La gira, claro, que fue la gira para mí más increíble de la que pude participar, por supuesto. Pero la primera banda fue Boulevard, que lo que tuvo de interesante fue que tocamos en un show, en un festival que se llamaba Rock Rosario 83, que se hizo en Obras, en Estadio de Obras y en Rosario. De ese festival se hizo un disco en vivo. Y ahí hay un tema de Boulevard. Esa fue la primera registro en vivo, digamos, O sea, hay un tema tuyo de tu autoría. Sí. Arreglado, todo. Sí, aparte tocado por la banda, por claro. Boulevard, ¿no? Tocado por nosotros. En un disco que estaba Baglietto, estaba Lito Nebbia, Fander, creo que Abonicio también. Bueno, había mucha gente en ese momento de Rosario y salió un disco en vivo. Y esa fue la primera grabación formal que hubo. Claro. Que tuya. Claro, formando parte de un grupo.
Sí, Claro. Boulevard. Y después ya te digo, ya arrancó eso que te conté antes de Fito y de todos esos años. Los 80, contame de Los los 80. 80, porque bueno, fue como la primera generación, no la primera, fue una generación que eligió irse a Buenos Aires quizá, ¿no? A seguir trabajando. Vos te fuiste también. Sí, yo tuve épocas, Claro. etapas que estuve allá, viviendo, bueno, concretamente vivíamos con Fito, con el Tuerto Wirtz, El batero, sí, sí, inmenso que después tocó con Spinetta, falleció. Sí, sí, sí. Vivíamos en una casa de La Pampa y Estomba, antes habíamos vivido un tiempito también en La Boca. Y bueno, era probar, ¿no? Era qué sé Ya, yo. pero ya Fito era Fito, ya o no. Y ya arrancaba. Ah, con su primer sí, disco. ya fue el primer disco del 63. El 63. Y el segundo, Giros, que ahí fue. Vos como- tocás todo el disco del 63, la guitarra. Sí. Sos vos. Sí. Y en Giros también. Giros también. Sí, y Ciudad de Peores Es un Corazones también. discazo. Sí, son discos maravillosos. Realmente son discos que hace poco se cumplieron. Esos dos discos lo hicieron ya viviendo allá. Claro, estábamos allá. El primero viviendo en La Boca y el segundo en La Pampa y Estomba. Pero Giros, recordaban hace poco que cumplió 30 años el otro día. 30 hace años, muy poco, hace muy sí. poco, sí. Y realmente es un disco que hecho de una manera... Eso está arreglado también un poco por vos. la Todos música. metíamos, todos Claro, teníamos entre todos. Sí, había una participación muy importante en ese momento, porque usábamos mucho el tema del ensayo, que bueno, ustedes lo harán Lo también. hacemos actual, sí. Ensayás, viste, y van saliendo cosas y cambiamos cosas en el camino. Lo que pasa que, bueno, Fito empezaba a anticipar ya unas canciones increíbles, ¿no? Porque aparecía un día con 11 y 6 y vos decís, bueno, la canción Ya la trajo él. casi con- perfecta. Claro. Digo, una canción... No le puede hacer mucho, claro. Divina. Venía con Yo vengo a ofrecer mi corazón, me acuerdo cuando lo mostró, viste, vos decís, este tema me parece que algo va a pasar. Claro, ya te das cuenta Cuando lo que es escuchás, un ¿viste? clásico, claro. Y terminan siendo clásicos, ¿no? Así que realmente, bueno, fue muy, muy interesante formar parte de todo ese camino. Lo recuerdo siempre con mucho cariño, con todo el amor que le poníamos, porque realmente Sí. la banda le ponía todo. O sea, Aparte también de exiliarse, ¿no? A otra ciudad. Claro, pero aparte, ¿sabés lo que pasaba diferente a lo que pasa ahora? Que cuando me pongo a hablar así parezco más viejo, pero... No pasa nada. Pero en el sentido, ¿sabés qué pasaba? Había como proyectos en los que uno se involucraba casi totalmente. Pero Antes, me ¿cómo parece era? que Ustedes ensayaban así 6, 7 horas. antes sí, todo el día. ensayábamos, parábamos para comer, seguíamos, vamos a comprar facturas, volvemos, Sí, pum, sí. ping, nos quedamos charlando en la vereda. Eran las 24 horas, prácticamente. Y porque estábamos seguí ahí, creando. Y porque aparte no- nosotros, me acuerdo, por ejemplo, Fito, en la primera época no tenía piano. No tenía piano piano. en la casa, tenía un Claro. piano vertical. No tenía clásico. teclado. se le No tenía falta- teclado. Claro. Entonces se lo prestaba para ensayar un amigo de acá que se llama Juan Chianelli, que tocaba en Irreal, el primer grupo de Baglietto. Era un pianito Hohner, que digamos, tamaño de teclas normal, pero Sí. chiquito, era más o menos. No tenía ni estuche. Aparte, vos fíjate las épocas diferentes. No me acuerdo bien dónde vivía Chianelli, era por San Juan. Pero ponele que nosotros caminábamos 20 cuadras con el teclado sin estuche en la mano, Claro. yendo al ensayo. Sí. Peligrosísimo. Digamos que no creo que Claro. sea un buen plan hoy, ¿no? Claro, Pero me acuerdo yendo a las 2 de la tarde, ¿no? Con el piano ahí. Che, bueno, ¿cuánto falta? 10 cuadras. Pum, estamos con el piano, la Como guitarra. si nada, claro. Como si nada, ¿no? Y ese tipo de cosas para mí fueron muy interesantes y le aportaron mucho la creatividad a la cosa de Claro. crear situaciones, de hacer música, de tener un concepto general. O sea, me parece que Sí, es eso como tenía que ver, una ¿no? forma de vivir. Sí, yo te digo, pero no prácticamente. es irse a los hippies y decir, No, que vamos no, todos no. juntos, No, y no, nos estamos también. todos. Sí, No, sí. había como una cosa de decir, che, bueno, esto me interesa, le pongo pasión, le pongo tiempo, le pongo toda mi energía acá. Claro. Y me parece que eso fue muy interesante para que en esa época hayan pasado tantas cosas. Digo, no es casualidad. ¿Entendés? Todas esas cosas que pasaron, que bueno, no solo era Fito, sino toda esa gente que estaba dando vueltas de los 80, me parece que tenía ese concepto. Giros. Es uno de los discos que más te gusta. Sí, yo creo que... Es difícil decir a Es veces. difícil, pero creo que sí, que es el que más me gusta. Porque aparte, el primer disco del 63 fue como todo muy, viste, o sea, que no sabíamos qué hacíamos adentro de un estudio, honestamente. Claro. Era la primera vez que entrábamos a grabar y tener las máquinas y la gente y productor ahí de la compañía, era todo muy raro. De golpe Claro. se terminó y de golpe fue un éxito, pero no, Sí, sí, no no nos lo dimos disfrutaron, cuenta no lo de qué disfrutaron pasó. tanto, claro. Giro sí. Giro se grabó en un estudio que quedaba en Constitución,
no sé si sigue estando, Moebius se llama. Y ahí sí, le poníamos, realmente lo tomamos con calma, me acuerdo que había temas que nos tomábamos mucho tiempo. Y tiene situaciones y temas maravillosos, ¿no? Ahí, como te decía, compartíamos bastante el tema de aportar, de los arreglos, había cositas, claro, ¿no? Y me acuerdo que hay un tema, que para mí es uno de los mejores de Fito, y es una canción maravillosa, que se llama 11 y 6, que tenía un arreglito, que lo hacíamos en el ensayo, un arreglo de guitarra, que está bueno, que en el estribillo, cuando dice miren todos, bueno, hace un jueguito así. Sí, sí. Si te pones con él, lo vas a escuchar. Está un arreglito que está atrás. Un arreglito, ¿no? Entonces me acuerdo que quedaba bien. Bueno, cuando estábamos grabando y viene Fito a decir, che, Pedro Aznar va a arreglar 11 y 6. Por un lado, una sorpresa maravillosa. Cerú Girán. Pedro claro. Aznar, nosotros. Digo, wow. Por otro lado, enseguida pensé, chau, arreglo. O sea que, ¿y qué le va a decir? No me saqué. No, che, Pedro Aznar, a ver, no, déjalo porque está buenísimo. Digo, bueno, qué macana, pero por otro lado, venía Pedro Aznar. Qué bueno, claro. Y el tipo se llevaba los tracks, qué sé yo, y le metió voces, teclados, viste, una serie de cosas maravillosas. Cuando viene, un día vamos al estudio y Fito dice, bueno, está lo de Pedro, vamos a escucharlo. Yo digo, bueno, buenísimo. Y me dice antes, dejó tu arreglo de guitarra. Antes de decirte cualquier cosa. Y lo reforzó. Porque le puso un le tecladito. gustó, O sea que le había gustado. Sí, yo dije, chao. Qué bueno, ¿no? Ya está, con eso ya está. Y realmente fue una sensación divina escucharse en un estudio que encima, bueno, un estudio como casi todos ahora que suenan fuertes y potentes. Y aparte también lo que decís, que era como también cruzarse con músicos ya consagrados. Claro, pero eso era ya como impensado, de golpe, claro. Eso fue muy de golpe que apareció claro. Aznar en esta situación, ¿no? Pero ese disco me parece que resume un poco toda una historieta de cosas que Fito tenía para contar, ¿no? ¿El disco que más querés? Sí, yo creo que sí. Sí, me parece que sí. Y yo creo ¿por que qué? están las canciones que más quiero también. Claro. Y ¿no hay canciones tuyas sola, no? No, en el primero hay una en el canción primero. mía que se llama Rojo como un corazón. Rojo como un corazón. Pero en Giros está esta canción que para mí es... Cantaba un pedacito, ¿no? Pero es... Yo diría la canción perfecta. Me parece que le ha entrado a todo el mundo, porque todo el mundo es un se clásico, sintió... Es un clásico. Y vamos a recordar si dale, recordamos de alguna que otra estrofa, ¿no? Dale. En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo con un beso. Fabián, en tus comienzos también, cuando empezaste a grabar, ¿cómo fue eso? Porque es verdad que grababas en cassette. Alguien me dijo que vos grababas en cassette. No, es más interesante todavía. Porque mis viejos, los dos fueron gente de radio, ¿no? De televisión. Y mi viejo tenía un estudio de grabación donde grababa su programa, que iba los domingos a la mañana, se llamaba Almacén La Candelaria. El estudio era muy básico, tenía 2 máquinas de cinta y una consolita. Claro. Máquinas de cinta de estéreo, no de multicanal como ahora. Entonces, bueno, pero nadie tenía eso. No, nadie tenía. En la nadie tenía. Pero el método que había que usar era grabar en uno, después sumarle alguna cosa, pasarlo al otro, sumarle otra cosa, pasarlo al otro. El famoso ping-pong, ¿no? Sí. Entonces, con ese método, yo lograba empezar a hacer grabaciones. En esa época había un locutor, productor de radio también, que se llama Pedro Guastela. Sí. Y yo le caía con los cassettes, porque claro, de esos cinta, ping-pong,
lo llevaba a un cassette. Guitarra nomás, guitarra. No. Con todo. Metía tecladitos que pedía. Yo le pedía un teclado prestado, un Oberheim al Turco Antum del Pablo el Enterrador, Sí. que también falleció. Sí. Entonces iba con el teclado, hacía ruiditos, cositas. Estaba Eduardo Carbí, por ejemplo, Carbí con una también. batería Simmons, que era una batería electrónica, la primera que apareció en ese momento. Entonces grabábamos, nos quedamos hasta cualquier hora grabando, y todo eso se resumía en un cassette. Después de hacer todo ese trabajo bastante tedioso. Y que aparte, ¿sabés cuál es el...? Te cuento brevemente. El problema que tiene ese tipo de laburo es que no puedes volver atrás. O sea, Claro, ya está, lo que hiciste. si vos lo que hiciste en la parte 3, después hiciste la 4, ya no podés volver atrás de la 3. Tenés que empezar de nuevo. Y sí. porque Habrán no hay empezado manera muchas veces de nuevo, ¿no? Y a veces sí. Claro. Entonces, bueno, terminaba en un cassette. Y yo caía, le decía a Pedro, che, tengo un tema nuevo. Uy, tráelo a la radio. Entonces, iba a un programa que era a la tarde, me parece, a las 3 de la tarde, o después del mediodía. Caía con el cassette y lo ponía, ¿viste? Entonces yo escuchaba la canción en la radio. Claro. Y era maravilloso. Y eso yo creo que fue el principio de pensar en cómo se puede producir y hacer. Es como que empezaron juntos como guitarrista, cantante y productor, Sí, empezó todo junto. Empezó todo como una mezcla realmente. Sí. Y me parece que me dio el puntapié para decir, bueno, me gusta hacer, me gusta producir, me gusta agarrar algo y que termine en una cosa concreta, lista para mostrar, un producto, llámalo como quiera, ¿no? Algo terminado. Así que eso de componer fue saliendo de a poco y en el medio de este camino. Y casualmente, fíjate lo que tenía, en esa época de los shows, había como un espacio casi siempre en el medio del show que me invitaba a cantar una canción. Entonces yo, él de paso descansaba un ratito, y yo cantaba una canción. Bueno, había una canción que se llama Llenando la casa de cables. Que fue Llenando la casa de cables. Llenando la casa de cables. Y resulta que la estoy tocando, me parece que era en Chile. Terminamos el show, qué sé yo, y al día siguiente me llama el manager de Fito diciéndome que había gente de UEA en ese momento, que después fue Warner, interesada en que yo grabara, ¿no? Entonces, ya te digo, ni siquiera fue de, che, un demo, que lo buscaste, nada. Tampoco, no. me dice, che, buenísimo, ¿quieren que grabe? Grabo. Claro. Así que ahí salió el asunto del primer disco, que se llamó Radio Fotos. Y ahí, bueno, arrancó todo. Y una vez que tenía ese contrato con Warner, al año, a los 2 años, no me acuerdo cuándo, se grabó otro disco que se llamaba Lejos de la Ciencia. Al tiempo otro disco que se llamó Revelando Secretos y que tenía un tema. ¿Todo disco de pasta ya? No, Revelando ya. Secretos fue el primero en CD. Los 2 primeros eran de pasta y en cassette, pasta y cassette. Claro. Y Revelando Secretos sale en CD y estábamos en medio de la gira del amor después del amor para esa época. Y me acuerdo que me llaman de la compañía y me dicen, che, el domingo que viene tenés que estar tocando el tema en Ritmo de la Noche, que era un programa que tenía Tinelli me acuerdo. Sí. los domingos y que era visitado por grandes artistas. Sí, qué sé yo, iba de Ricky Martin a Giovanotti de Italia. Sí, yo me acuerdo del programa, venían todos. Yo no tenía banda, no tenía nada, lo único que tenía era el disco, ¿viste? ¿Cómo tocar? Y esto fue un lunes, ponele. Y bueno, y fue el domingo y toqué esa canción. Y armaste la banda así como... Armamos una banda media así a las apuradas y fue una canción que, bueno, no sabía dio muchas vueltas, se escuchó mucho, la terminó cantando la hinchada de Racing y en este momento te voy a cantar un pedacito. Dale, por favor. Cruzando la calle busco un lugar que me salve la noche, que me ayude a olvidar. Trato de perderme un rato por ahí, pero cuando me acuerdo quiero que estés aquí. Y no sé por qué te dejé partir y ahora estoy esperando por ti. Y no sé por qué te di mi amor. Si pudiera olvidarte sería mejor. Es un clásico. Sí, fue un tema que a mí realmente me hizo feliz, te diría. Y la gran noticia fue esa que te dije al pasar, pero que para mí es muy importante, ¿no? La terminó cantando, primero la cantó otra hinchada, de Leandro y Galén, un equipo de primera C en esa época. Cuando era chico dibujaba amaneceres y soñaba con tenerlos en el mar. No sé ustedes,
yo pude vivirlos y escribir muchas canciones que hablaban de los mismos corazones. Cuando era chico merendaba con mi abuela, me esperaba con mi taza al llegar de la escuela. Yo la rebalsaba con pancitos que flotaban, no quería que esas tardes terminaran. Y estoy aquí acordándome de las cosas que jamás olvidé. Y yo espero en esta vida hacer algo cada día para recordar después. Cuando era chico caminaba las veredas y sabía que baldosas salpicaban cuáles eran. Y entre figuritas repetidas yo guardaba los secretos que tal vez ya no importaban. Cuando era chico esperaba los domingos y en la radio aparecía una voz que conocía y que remontaba barriletes que no andaban, pero vuelan este cielo cada día. Y estoy aquí acordándome de las cosas que jamás olvidé. Y yo espero en esta vida hacer algo cada día para recordar después. Y ahora sigo aquí acordándome de las cosas que yo nunca olvidé. Ya vendrán nuevos recuerdos y seguro serán buenos. Solo hay que hacer las cosas bien. Y yo sigo aquí acordándome de las cosas que jamás olvidé. Y yo espero en esta vida hacer algo cada día para recordar después. Hermosa. Un temazo. Muy bueno. Entonces le das vuelta un poco a esa cosa, ¿no? De tanto recuerdo, Es bien tanto Fabián recuerdo. Gallardo. Y es una que ojalá. Sí, me ojalá. parece que sí. Pero ¿Qué escuchás vos? ¿Qué música yo escuchás? escucho mucha música y me gusta escuchar llamativamente también cosas que no me gustan. Ajá, contame cómo es eso. Viste que ahora hay mucha música. Sí, mucha. sí. No, pero yo sé algo que te, Pero que te llegue. a mí que lo te que me llegue. llega y me llegó siempre y sigo escuchando por Algo te llegue. mucho tiempo es Steely Dan, que es un grupo maravilloso que hace mucho tiempo que está, que es un solista que también se llama Donald Fagen, que para mí son de los que te hacen bien siempre, ¿no? Claro, claro. Yo diferencio la música entre la que te hace bien y la que no te hace nada. Ah, ahí va. Porque hay música que me hace bien. Y vos decís, ¿qué estilo? Y yo hago pop. Te toco esta cancioncita así y vos decís, bueno, este es un popero que yo. Yo escuché ayer el de Keith Richards y me hizo bien. Claro, Ese claro. estribillo me hizo cambiar la cara. Sí, ¿viste? sí, Llega sí. y es maravilloso. Entonces me parece que la música, si es que la divido en algo, cosa que tampoco me preocupa demasiado dividirla, es en la que te hace bien Claro. y la que posiblemente no te hace No te hace demasiado. nada. O no te hace nada o no te hace mucho. Claro. Pero hay mucha música que me hace bien. Desde los Beatles para acá, por supuesto. Claro. Hay música por todos lados. Es cuestión Sí, sí. de abrir y Eso es lo que vos me recibirla, decías ¿no? de lo que, la música que te hace bien. Es como es la magia, ¿no? La Sí. magia de la música, el poder de la música. Viste que hay acordes o situaciones que va Sí. un estribillo y vos decís, ¿qué me pasó? ¿Por qué me Algo hace? pasó, ¿Por qué me pega acá? ¿no? Claro, sí. Eso yo lo valoro muchísimo. Espérenme, espérenme, estoy llegando, no voy a frenar. Espérenme, espérenme, estoy muy cerca, lo puedo oler. Si Si una vez les fallé, eso también puede pasar. Si alguna vez les fallé, no significa nada.